Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, entonces nos toca el tema de grupo sanguíneo. Ya vimos coagulación con ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver grupo sanguíneo ahora. Muy bien. Ya la parte de coagulación vimos con ustedes. Le estoy preguntando. Esta es la parte de coagulación, fíjense, lo voy a mostrar a ver para que se acuerden si es que alguien ha venido a la clase. Si no, seguimos adelante. Esto es coagulación sanguínea. Esta es la parte de coagulación sanguínea. Ya pasamos, lo tengo tiqueado ya. ¿Está bien? Las dos vías de la coagulación de la sangre. Entonces ahora nos falta el grupo sanguíneo. Muy bien, entonces los grupos sanguíneos son muy importantes, la tipificación de los grupos sanguíneos, porque el accidente por transfusión incompatible puede ser grave y puede ser hasta fatal, ¿no? Porque da insuficiencia renal aguda para los riñones de funcionar y los pacientes se mueren. Por eso es que es importante, es decir, tipificar bien el grupo sanguíneo de la persona. Y por eso es que eso de tener grupo sanguíneo en su cédula de identidad, en su carnet del seguro, etcétera, no tiene mucho sentido, digamos, porque cuando llega una emergencia, usted llega herido, sangrando, en shock, etcétera, una emergencia, le hacen su grupo sanguíneo. No importa que usted lo tenga en su carnet de identidad o en su brevet, etcétera, hay que hacerle, porque a veces ponen ahí nomás un grupo sanguíneo sin ninguna responsabilidad y en ese momento se produce una incompatibilidad RH o OAB y es grave y entonces hay que ser responsable. Por eso es que en todas las emergencias, cuando hay que hacer transfusión de sangre, hay que hacer un nuevo tipaje en ese momento. Muy bien, entonces los grupos sanguíneos tenemos el grupo A, el grupo cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en su plasma encontramos el antígeno anti-B. Lo del grupo B tiene los glóbulos rojos, tiene el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A. Luego el grupo AB tiene los dos antígenos, o sea, el AB, y no tiene ninguno de los dos anticuerpos. Y el grupo 0, al contrario, o sea, tiene todos los anticuerpos o antígenos y no tiene todos los anticuerpos menos los antígenos, o sea, no tiene ni el A ni el B. Recapitulando, el grupo A tiene el antígeno A y tiene las aglutininas o anticuerpos anti-B. El grupo B tiene el antígeno B y tiene los anticuerpos anti-A. El grupo AB tiene los dos anticuerpos, el A y el B, y no tiene ninguna de las dos, perdón, tiene los dos antígenos, el A y el B, y no tiene ninguno de los anticuerpos. Y el grupo O tiene los dos anticuerpos y no tiene ninguno de los antígenos, ni el A ni el B. Por eso se llama grupo O grupo 0 también, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense que en hematología, que es la especialidad médica que trata de la sangre, se llama al antígeno, que comúnmente designamos con el nombre de antígeno a una estructura que puede ser agresiva al organismo o no, como en este caso. El antígeno es antígeno, pero en hematología el antígeno se lo llama aglutinógeno y al anticuerpo se lo llama aglutinina. Entonces ustedes ya deberían acostumbrarse en el caso de sangre a manejar esos dos términos. Antígeno igual aglutinógeno y anticuerpo igual aglutinina.
Por eso es que yo le digo eso para entender bien en la próxima diapositiva, que es esta. Fíjense que yo la he hecho esta diapositiva porque me pareció tremendamente clara y no se presta para confusión. Entonces la he hecho multicolor y multisigno para facilitarle el aprendizaje de ustedes, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí tenemos en este grupo, en la columna de la izquierda, tenemos el grupo según el sistema ABO. Y tenemos la casilla hacia la derecha. En la primera con rojo nos va a hablar de los aglutinógenos. Y la que está en naranja de las aglutininas, que es lo mismo, antígeno y anticuerpo, ya les dije. Entonces, fíjense qué va a pasar. Un grupo sanguíneo, póngase, el grupo sanguíneo A tiene los aglutinógenos A y no tiene el aglutinógeno B. Pero no tiene la aglutinina anti-A porque si no embolizaría su propia sangre y tiene la aglutinina anti-B. Entonces, en resumen, los pacientes con el grupo A tienen el antígeno o aglutinógeno A y tienen la aglutinina o anticuerpo anti-B. El resto no tiene nada. Los pacientes que tienen el grupo sanguíneo B, fíjense, aquí el aglutinógeno A no lo tiene. El aglutinógeno B sí lo tiene. Ahora las aglutininas anti-A sí las tiene y las aglutininas anti-B no las tiene, porque si tuvieran aglutininas anti-B, aglutinarían su propia sangre. Entonces, recapitulando, los pacientes que son del grupo B tienen el antígeno o aglutinógeno B y tienen la aglutinina o anticuerpo anti-A y no tienen ni la anti-B ni el aglutinógeno. Ahora vamos a ver en los pacientes que son del grupo AB. Tienen los dos aglutinógenos, el aglutinógeno A y el aglutinógeno B. Y no tienen ninguna de las dos aglutininas, ni la anti-A ni la anti-B. Ahora, los grupos que son de grupos, los pacientes que son de grupo 0 o grupo O, ¿qué va a pasar? No tienen ni el aglutinógeno A, negativo, ni el aglutinógeno B, negativo, y tienen las dos aglutininas, la aglutinina anti-A y la aglutinina anti-B. Entonces, ese es el cuadro que les va a explicar de forma más clara y concisa este asunto de los grupos sanguíneos. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos los grupos sanguíneos. Bueno, aquí ya, como les digo, es el tipaje que van a hacer en el laboratorio ustedes en el práctico respectivo. Hay todo un práctico de grupos sanguíneos. Entonces van a poner en un portaobjeto 3 gotitas, ¿ya? Al extremo izquierdo, al medio y al extremo derecho, 3 gotitas de sangre. Y en cada gotita van a colocar el reactivo correspondiente. Y ahí ustedes van a ver cómo va a haber aglutinación en uno y en otro no va a haber aglutinación. Y dependiendo de dónde se produce la aglutinación, según el cuadrito anterior que ustedes ya han visto, cuando se junta el antígeno con el anticuerpo respectivo, o sea, el aglutinógeno con la aglutinina respectiva, entonces ahí se produce la coagulación, es decir, se produce un grupo en la gotita sanguínea y a través de eso ustedes van a leer de qué grupo es, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes. Bueno, eso es repetirlo todo de nuevo. Por ejemplo, aquí han puesto grupo A, grupo B y grupo AB y grupo O, arriba. Lo de grupo A tiene los anticuerpos anti-A, anti-B, y etcétera, etcétera. Pero ustedes se van a hacer confusión si no graban bien la diapositiva anterior. Porque ¿qué va a pasar? En el práctico, fíjense que el reactivo que se echa, por ejemplo, cuando están las 3 gotitas de sangre en el portaobjeto, como yo les digo, es decir, por ejemplo,
aglutinina anti-A. Entonces, si usted echa la aglutinina anti-A en un paciente que es del grupo A, ahí va a ser grumo. Pero esa anti-A ha venido de un paciente que es del grupo B. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a aclarar bien en la práctica para que no tengan inconveniente y no se haga una confusión total. Como les digo, lo que ustedes tienen que tener bien claro es esta diapositiva. O sea, el grupo A, ¿qué tipo de aglutinógeno tiene? A. ¿Qué tipo de aglutinina? Anti-B. El grupo B, ¿qué tipo de aglutinógeno tiene? El B. ¿Qué grupo de aglutinina? El anti-A. El AB, ¿qué grupo de aglutinógeno tiene? El A, el aglutinógeno A y el B. Y no tiene ninguna de las dos aglutininas. El grupo O 0 no tiene ni el aglutinógeno A ni el aglutinógeno B y tiene las dos aglutininas. ¿Ya? Entonces, en el práctico ya vamos a ver cómo eso parece medio contradictorio porque se usan sueros de otros pacientes. Vamos a seguir. Esquema del proceso de transfusión. Cuando el médico indica una transfusión sanguínea, fíjese que esa prescripción de transfusión sanguínea tiene que tener un procesamiento. Y el procesamiento que se hace es el siguiente. Aquí, por ejemplo, le dan la receta. La receta tiene que ir a registrarla donde dice solicito transfundir 2 unidades de sangre. Entonces, eso tiene que ir al laboratorio. En el laboratorio van a mandar gente para hacer el tipaje de qué tipo de sangre se trata. Y ya todo eso lo van a encaminar ya con su tipo de sangre, más la receta, más la solicitud del examen. Lo mandan al banco de sangre. Allá el banco de sangre, fíjense, manda la ambulancia ya con la sangre preparada de ese tipo de sangre fresca, etcétera, en su sachet plástico, y la ambulancia lleva de nuevo, retorna del banco de sangre y va al hospital. Y ahí en el hospital recién se le va a colocar la sangre al paciente. Entonces, fíjense, el procedimiento es primero, prescripción del médico, indicándole sangre. Segundo, solicitud de transfusión y muestra de sangre. ¿Ya? Esa solicitud de transfusión y muestra de sangre va al servicio de transfusión, donde se hace la prueba de compatibilidad, o sea, el tipaje del grupo y la selección del producto. Y eso ya va al banco de sangre, que está banco de sangre, y el banco de sangre ya según el tipo de sangre que necesite, la cantidad de sangre que necesita, va a la ambulancia y lleva a la ambulancia, retorna al hospital con la sangre para transfundirle a ese paciente. Entonces, fíjense que todo es todo un operativo bien reglamentado para que no haya duda y hayan equivocaciones y después se produzca una incompatibilidad sanguínea y produzca hemólisis de los glóbulos rojos de ese paciente y puede llegar a ser muy grave porque puede producir insuficiencia renal aguda y estos pacientes pueden morir por una negligencia del personal administrativo ahí del banco de sangre de la enfermería. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal es una enfermedad, es una patología que está ligada a esta incompatibilidad materno-fetal. ¿Qué quiere decir? La eritroblastosis fetal se produce en mujeres embarazadas que son del grupo RH negativo. ¿Ya? Y el feto tiene grupo RH positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El RH, fíjense que son dos modelos diferentes. Lo que hemos visto ahora ha sido el grupo ABO y hay el grupo RH. El RH viene del nombre de un mono rhesus, que por primera vez se logró individualizar en el norte de África. ¿Ya? Entonces esos monos rhesus tenían este antígeno llamado que le pusieron RH, que viene R de rhesus. ¿Ya? Entonces
Cuando la madre es RH negativa, o sea, no tiene el antígeno SRS, pero el niño tiene el antígeno, es RH positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? La madre va a comenzar a producir anticuerpos anti-RH contra la sangre del niño. Y entonces va a embolizar toda la sangre del niño y ese niño va a nacer amarillo patito, ¿ya? Por una ictericia tremenda. O sea, cuando se destruye el glóbulo rojo por hemólisis, entonces deja liberado la hemoglobina y el pigmento biliar, que es la bilirrubina. Entonces estos niños nacen con todos los glóbulos rojos destruidos y solamente hay bilirrubina en sangre. Y entonces esos niños se salvan si se le hace una transfusión completa. O sea, se le cambia completamente la sangre, se le pone una sangre nueva, ¿ya? Pero a veces esos cuadros ya han producido lesiones en el cerebro, que es el kernicterus, y estos niños mueren y fallecen. Vamos a leer. La eritoblastosis fetal, también llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, es un trastorno sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes, en la mayoría de estos casos una diferencia en el tipo RH, incompatibilidad RH, provoca la enfermedad. Esto ocurre solo cuando la madre tiene RH negativo y el feto sangre RH positiva, heredada del padre. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen, entonces, si yo les llego a preguntar qué es la eritroblastosis fetal, me tienen que decir, es un trastorno ligado a la incompatibilidad materno-fetal en el tipo de sangre. Se da entonces en la madre de sangre negativa, RH negativa, y el feto con RH positivo. Entonces la madre durante el embarazo produce anticuerpos anti-RH y hemoliza toda la sangre del feto. El niño nace con una hemólisis tremenda y una ictericia tremenda y generalmente ya se han producido lesiones en el cerebro, lesiones ya irreversibles en el cerebro que se llama kernicterus. Muy bien. Aquí prevención de la eritroblastosis fetal. ¿Cómo se previene entonces esta patología llamada eritroblastosis fetal en la mujer embarazada? Dice, en el pasado la incompatibilidad de RH era un problema muy serio. Afortunadamente se han logrado avances médicos significativos para prevenir las complicaciones asociadas con la incompatibilidad RH y tratar al recién nacido afectado por este problema. Casi todas las mujeres con sangre RH negativa se identifican en los primeros meses de su primer embarazo detectado mediante un simple análisis de sangre. Si una mujer es RH negativa y no está sensibilizada, los médicos le administran 2 inyecciones de globulina hiperinmune RH, también conocida como RhoGAM. 2 inyecciones, entonces, de RhoGAM, durante el primer embarazo. La primera inyección se da alrededor de las 28 semanas del embarazo y la segunda dentro de las 72 horas después del parto. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora hay tratamiento para prevenir esta eritroblastosis fetal, ¿ya? O incompatibilidad materno-fetal. ¿Y cómo se hace? Se hace inyectando dos ampollas de una globulina hiperinmune RH que se llama, el nombre comercial es RhoGAM. Entonces, la primera inyección se hace después de las 28 semanas del embarazo y la segunda dosis se aplica 72 horas después del parto. Y entonces, de esa forma, eso en el primer embarazo de la mujer. Porque, ¿qué va a pasar? La mujer se sensibiliza, o sea, en el primer parto a veces no pasa nada, porque recién en ese parto se ha sensibilizado la madre, o sea, produciendo los anticuerpos contra el niño. Y esto generalmente ya aparece en el segundo parto, esta eritroblastosis fetal, porque ya se sensibilizó la madre, ya estuvo en contacto con los RH positivos de los hijos en el primer parto. Entonces, por eso es que ya para prevenir esto, en el primer parto ya se hace esta desensibilización de la madre. O sea, aplicándole esas 2 ampollas de RhoGAM, que es una globulina hiperinmune,
anti-RH. Entonces, la primera dosis se hace a las 28 semanas del primer embarazo y la segunda dosis se hace a las 72 horas después del parto. Muy bien. Entonces, esta es la parte de grupo sanguíneo que van a estar en este. Ahora vamos a pasar a ver también que es medio cortito la parte del metabolismo del calcio. A ver, no es ese. No es ese. Metabolismo del calcio, ¿dónde está? ¿Dónde está el metabolismo del calcio? Tampoco está la miércoles. A ver, un ratingo, vamos a ver. ¿Será que no le he puesto? A ver, aquí vamos a ver. Metabolismo del calcio. Ahí está. Ya, entonces aquí tenemos el metabolismo del calcio. Metabolismo del calcio. Vamos a ver entonces cómo se metaboliza. Metabolismo del calcio. La concentración de calcio en la sangre depende de varios factores. El calcio en sangre está compuesto por fracciones conjugadas con proteína y con fracciones difusibles. El calcio es un componente estructural esencial del esqueleto. Además, cumple funciones muy importantes para la fisiología humana. Entonces, ya vamos a ver entonces cómo se hace este metabolismo del calcio. Aquí tenemos el diagrama del metabolismo del calcio. Entonces voy a poner mi apuntador para que no se pierda aquí en esta explicación. Fíjense que el calcio dietético, o sea, con la comida, con la dieta, ingerimos alrededor de 600 a 800 miligramos de calcio en la comida. De eso, el 30% se absorbe. Póngale que sea 700, 7 por 3, 21. Sería 210 más o menos. Es absorbido, 210 miligramos. Ya póngale 250. Esa absorción va a la sangre. Y aquí en la sangre el calcio va circulando. Fíjense, y después se elimina por la orina alrededor de 200 miligramos diarios, la orina. Muy bien. De ese calcio que se absorbe, que es el 30% de los 800 miligramos, el 65% prácticamente se difunde, es decir, es calcio que no se intercambia con nada. Es decir, queda como calcio, es decir, no difusible, ¿ya? Ligado a una proteína del plasma. Luego tenemos el calcio difusible, que el resto, fíjense, el difusible, que alrededor del 99% de ese calcio difusible se va a los huesos, fíjense, para mejorar la mineralización del hueso. Aquí está, fíjense, de ese calcio difusible, el 99%, fíjense, se va aquí, dice, compartimiento óseo, huesos y dientes. 99% del total del calcio del cuerpo está en los huesos y dientes. Después hay otro porcentaje de ese calcio difusible que va a formar parte de los complejos como la coagulación de la sangre, la acción de la contracción muscular, el corazón, en los nervios y la permeabilidad de la membrana. Entonces, otro porcentaje de ese calcio difusible va a estar presente en la coagulación de la sangre, en la contracción muscular y en la permeabilidad de las membranas. ¿Ya? Entonces, en este calcio difusible, que es el 99% que compone los huesos, los dientes, etcétera, es decir, está regulado por la vitamina D, que es la antirraquítica, la vitamina A y C y algunas proteínas. Luego tenemos aquí, fíjense, hormonas paratiroides. Vamos a ver también, tiene su función en el metabolismo del calcio. Lo importante es que aquí sepan que en la dieta se ingieren de 600 a 800 miligramos de calcio. El 30% del calcio se absorbe en el plasma, ¿ya? Un gran porcentaje de ese calcio que circula en el plasma
es no difusible, está ligado a una proteína, no se intercambia con nada. Y el resto que se intercambia va el 99% a los huesos y dientes y otro porcentaje va a la coagulación de la sangre, a la contracción de los músculos y a la permeabilidad de la membrana. Y se elimina por vía urinaria 200 miligramos de calcio al día. Vamos a ir a lo siguiente. Hormona reguladora del calcio. Para mantener una concentración constante de calcio, a pesar de las variaciones en la ingestión y en la excreción, es necesaria la presencia de tres componentes: la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Entonces, fíjense que estos tres elementos son los que van a regular el metabolismo del calcio. Uno, la hormona paratiroides. La hormona paratiroidea que se llama, llamada también paratormona. La calcitonina, que es otra hormona, y la vitamina D. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la paratormona? La hormona paratiroidea. Se sintetiza y almacena en las células principales de la glándula paratiroidea. Lógicamente, se llama hormona paratiroidea, se sintetiza en la glándula paratiroidea. Su función principal es controlar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Entonces, la paratormona controla la concentración de calcio en el líquido extracelular. Sigamos. Signo de desequilibrio en el metabolismo del calcio. Existen algunos signos que pueden ayudar a detectar problemas en la asimilación del calcio y corregirlo antes de que se produzcan enfermedades como la osteoporosis. ¿Cuáles son esos signos? Uno, tendencia a sangrar profusamente por heridas leves. Entonces hay un corte pequeño y el paciente comienza a sangrar, que no para la sangre, porque el calcio es uno de los que interviene en la coagulación de la sangre. Dos, hombros contracturados, o sea, se contracturan los músculos del deltoide, los músculos del hombro, porque también vemos que el calcio interviene en la contracción muscular. Tercero, hay gingivitis. Gingivitis es inflamación de las encías y sangrado de las encías, también por esta falta de calcio. Ansiedad. Todos esos síndromes ansiosos que se tratan en psiquiatría pueden estar ligados a al problema del calcio. Después tenemos la hipertensión. También problemas de la hipertensión pueden estar ligados a los trastornos en la concentración de calcio. Alergia. Después espasmos y dolores musculares, dolores de espalda, músculos entumecidos, o sea, adormecidos los músculos, parestesia se llama eso, y también tenemos el pelo canoso prematuramente, o sea, que le salgan canas en forma prematura a una persona de 30 años, 20 años, etc. Entonces aquí vamos a ver otro cuadrito, fíjense, de la regulación del calcio. El calcio, cuando está aumentado en el plasma sanguíneo, entonces la célula de la calcitonina se produce y hace que el calcio comience a disminuir. Y aquí tenemos entonces calcio en los riñones, se elimina más por los riñones, el hueso, ustedes saben que el calcio en el hueso, los osteoclastos, es decir, destruyen el hueso, de verdad, reabsorben el hueso, reabsorben el calcio del hueso, los osteoclastos. Y los osteoblastos son los que producen el hueso. Entonces, esa función de reabsorber el hueso por los osteoclastos y producir el hueso por los osteoblastos es lo que lleva a que se calcifique o se descalcifique el hueso. Y todo eso está regulado por esas tres sustancias. La paratormona, la calcitonina, hemos visto, y después la tercera hormona era que habíamos visto aquí, después de ser. Doctor, Sí. perdón, es que no sé si es un problema conmigo, pero no veo la diapositiva. Ahorita te aparecieron, espérese un ratito. Pero antes todo lo que habló, ¿no miraron ni una diapositiva?
No, ninguna. Pero hombre, ¿por qué no me dijeron? Estábamos hablando en chat. A ver, un ratito, a ver, voy a ver si puedo poner esto. Yeah. Ahorita vamos a ver, a ver. Aquí está. Entonces, sangre. Aquí está. Entonces, aquí voy a ver si. ¿Ahora ven algo? Sí, doctor, ahora sí. Ya, entonces vamos a repetirlo rápidamente, ¿ya? Porque no me dijeron antes, si no yo estaba hablando al cohete aquí. Muy bien, metabolismo del calcio. La concentración de calcio en la sangre depende de varios factores. El calcio en sangre está compuesto por fracciones conjugadas como proteínas y las fracciones difusibles. El calcio es un componente estructural esencial del esqueleto, además cumple funciones muy importantes para la fisiología humana. Vamos a la próxima. ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Ya. Entonces, este es el diagrama del metabolismo del calcio. Decíamos aquí el calcio dietético que se absorbe con el alimento es de 600 a 800 miligramos. De esos 600 a 800 miligramos, el 30% se absorbe y va al plasma sanguíneo. Aquí en el plasma sanguíneo hay una fracción no difusible, o sea que no se intercambia con nada, está unido a una proteína y circula unido a la proteína y no va a ningún lado, solamente queda circulando en sangre. Y el calcio difusible, el principal, ese que no está unido a la proteína, es el calcio difusible. Ese, un alto porcentaje, va a al hueso, a todo el sistema óseo y a los dientes. Es decir, para que se deposite en la matriz ósea. Como yo le decía, los osteoclastos reabsorben el hueso y los osteoblastos producen el hueso. Entonces, el 99% de ese calcio difusible va a depositarse al hueso, al esqueleto y a los dientes. Y otro porcentaje va a la coagulación de la sangre, a la contracción muscular y a la permeabilidad de la membrana. Muy bien. Entonces, todo ese procedimiento va a estar regulado por 3 hormonas que la vamos a ver ahorita. Es decir, 3 elementos. Primero, para mantener una concentración constante de calcio a pesar de las variaciones de la ingestión y la excreción, es necesaria la presencia de 3 componentes. Primero, la hormona paratiroidea o paratormona, se abrevia HPT. Segundo, la calcitonina, que es otra hormona. Y tercero, la vitamina D. Entonces, esos 3 elementos son los que controlan la concentración de sangre en el organismo. Entonces, se sintetiza y almacena en las células principales de la glándula parótida, la hormona paratiroidea, entonces se sintetiza por la glándula parótida y su función principal es controlar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Entonces, si decimos cuál es la función de la paratormona, es decir, controlar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Después tenemos los síntomas que produce la falta de calcio o la alteración en la concentración de calcio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Primero, tendencia a sangrar profusamente por heridas leves. Es decir, en la coagulación interviene el calcio. Si hay poco calcio, no está disminuido, entonces la persona se hace una pequeña herida y sangra profusamente. Hombros contracturados. La contractura muscular, como ya hemos dicho, el calcio también interviene en la contracción muscular. Entonces hay problemas de contracturas musculares dolorosas. Hay gingivitis. La gingivitis es la inflamación de las encías y sangra las encías cuando ustedes se lavan los dientes o en cualquier momento producido por esa inflamación, llamada gingivitis. Eso se debe también a una disminución del calcio. Problemas de ansiedad también están relacionados con la disminución del calcio, la hipertensión arterial, las alergias, los espasmos, dolores musculares, los dolores de espalda, los dolores del músculo, los entumecimientos, o sea, parestesia, hormigueo y adormecimiento de los músculos, puede ser trastorno de calcio, y después tenemos el pelo canoso en pacientes jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso era lo que teníamos que ver de la parte de